Parece ficción, pero estos lugares existen y están ocultos a simple vista. En Honduras todavía hay rincones donde adentrarse en una metrópolis perdida infestada de peligros letales o descender a catacumbas donde descansan calaveras que brillan en la oscuridad es una realidad perturbadora. Y no estamos hablando de simples escombros en medio de la nada, sino de megaestructuras reales, fortalezas coloniales devoradas por el mar y pueblos enteros atrapados en la niebla que desafían el paso del tiempo con una presencia que resulta imposible de asimilar. En este video vamos a recorrer 11 lugares misteriosos de Honduras que nadie puede explicar. Y algunos de los sitios que verás hoy atraen cada vez más a exploradores que buscan documentarlos antes de que estas ruinas desaparezcan para siempre. Número 11. El antiguo pueblo minero de San Juancito, el Imperio de la Plata ahogado en la niebla. En las gélidas, escarpadas y asfixiantes alturas del Parque Nacional La Tigra, oculto bajo un manto perpetuo de espesa niebla y humedad, yace el cadáver de lo que alguna vez fue el epicentro del poder y la riqueza más incalculable de toda Honduras. El pueblo de San Juancito no era una simple aldea. A finales del siglo XIX, bajo el control férreo de la Rosario Mining Company, se transformó en un enclave de opulencia desmedida. Fue el primer lugar en toda Centroamérica en tener energía eléctrica, embajadas extranjeras y tecnología de punta, todo para saquear sistemáticamente las inmensas vetas de oro y plata que escondía la montaña. Sin embargo, cuando las vetas se agotaron y las ganancias cayeron, la compañía extranjera empacó sus máquinas y se marchó, firmando la sentencia de muerte del pueblo de un día para otro. El abandono de San Juancito dejó tras de sí un paisaje que congela la sangre. Al caminar por sus empinadas calles de piedra, el visitante se topa de frente con inmensas instalaciones industriales y socavones oscuros que fueron abandonados a su suerte. Las colosales ruedas dentadas de hierro, las turbinas hidroeléctricas oxidadas y los inmensos molinos trituradores se retuercen y descomponen bajo la implacable humedad del bosque nuboso. Adentrarse en las antiguas oficinas administrativas de la compañía, construidas con madera importada que hoy está podrida y cubierta de musgo negro, es presenciar un imperio fracturado. El silencio en estas montañas es tan denso que aplasta, interrumpido únicamente por el goteo incesante de la lluvia y el silbido del viento frío que cruza los cristales rotos. El terror liminal de San Juancito radica en sus entrañas subterráneas. La montaña está literalmente perforada por cientos de kilómetros de túneles mineros oscuros, profundos e inestables, que descienden hacia el inframundo. Las entradas a estos socavones son bocas negras que exhalan un aire gélido y un olor penetrante a azufre y tierra mojada. Los derrumbes son constantes y las leyendas de mineros atrapados en la oscuridad siguen vivas en los pocos habitantes que se negaron a irse. Es un pueblo fantasma que quedó paralizado en el tiempo, un esqueleto industrial colgado en la montaña que la naturaleza está devorando lentamente, borrando el recuerdo de un imperio que extrajo millones y dejó solo óxido y sombras. Antes de continuar, suscríbete al canal si te gustaría seguir explorando los pueblos abandonados y lugares olvidados de todo Latinoamérica. Número 10. El Castillo Bográn, Santa Bárbara, la mansión del poder devorada por la maleza. Dominando desde lo alto de una colina estratégica el extenso y caluroso valle de Santa Bárbara, se alza un capricho arquitectónico que parece haber sido arrancado por la fuerza de la campiña europea y arrojado a las inclemencias del trópico centroamericano. El Castillo Bográn fue construido a finales del siglo XIX por el expresidente Luis Bográn, con un diseño de influencia francesa, gruesos muros de piedra tallada, enormes arcos de medio punto y torreones de vigilancia. Esta edificación no fue concebida como una simple residencia de descanso. Era una demostración física, masiva e innegable de poder absoluto, un palacio desde el cual la oligarquía dictaba el destino de la región. Pero el poder es efímero, y tras la muerte del mandatario y los turbulentos cambios políticos del país, la lujosa fortaleza fue abandonada abruptamente, condenada al implacable castigo del clima tropical. Hoy en día, observar el castillo desde la base de la colina es presenciar una escena puramente distópica. Las gruesas y salvajes enredaderas han escalado por las altas paredes de mampostería, estrangulando los arcos y partiendo la roca. El inmenso techo colapsó hace décadas, permitiendo que las torrenciales lluvias laven los antiguos salones de la aristocracia, hoy convertidos en pantanos de lodo y escombros, donde la maleza crece a su antojo. Cruzar el umbral en ruinas de esta fortaleza genera una inmediata sensación de asfixia y melancolía.
Las inmensas escalinatas de piedra que alguna vez recibieron a diplomáticos y terratenientes terminan abruptamente en montículos de piedra fracturada. Los enormes ventanales vacíos parecen cuencas sin ojos que vigilan el valle en total silencio. Quienes se atreven a explorar sus sombríos pasillos al atardecer relatan que la acústica del lugar amplifica los sonidos de la naturaleza, generando ecos engañosos que tensan la cordura. Es un castillo de lujos marchitos, una lápida arquitectónica que se pudre en la cima de la montaña, demostrando que ninguna fortaleza de piedra puede resistir la fuerza devoradora de la selva hondureña. Número 9. La fortaleza de San Fernando de Omoa, el coloso de piedra y coral asediado por el mar. En la calurosa y húmeda costa caribeña del departamento de Cortés, a escasos metros de donde rompen las violentas olas, se encuentra la estructura militar colonial más grande, imponente y pesada de toda Centroamérica. La fortaleza de San Fernando de Omoa fue construida por el Imperio Español a mediados del siglo XVIII con un único, desesperado y sangriento propósito: aniquilar las incesantes flotas de piratas y bucaneros ingleses que asediaban los puertos del Caribe. Lo que hace de este fuerte una auténtica anomalía arquitectónica es su material de construcción. Ante la falta de roca maciza, los españoles obligaron a miles de esclavos y prisioneros a extraer millones de toneladas de arrecifes de coral vivo del océano para cimentar sus inmensos muros, creando una fortaleza forjada literalmente con el esqueleto del mar. Con el fin de la colonia, la fortaleza dejó de repeler barcos piratas y se transformó en la prisión más temida, oscura y letal del país. Las inmensas bóvedas de roca coralina, diseñadas para almacenar pólvora y artillería, fueron convertidas en inmensas mazmorras sin ventanas. El descenso a estas celdas subterráneas es un ataque directo a los instintos de supervivencia. La estructura coralina absorbe la humedad del océano como una esponja gigante, haciendo que las oscuras paredes lloren agua salada de forma perpetua. El oxígeno dentro de estos túneles es denso, asfixiante y huele fuertemente a salitre y descomposición, atrapando el aire tal como atrapó a miles de prisioneros políticos que jamás volvieron a ver la luz del sol. Caminar por la gigantesca plaza de armas central, rodeada de gruesos cañones de bronce oxidados que aún apuntan inútilmente hacia el horizonte, transmite una paranoia de guerra que quedó congelada en el tiempo. La simetría militar del coloso es aplastante, pero las cicatrices de las balas de cañón incrustadas en sus muros exteriores atestiguan los brutales asedios que sufrió. El terror de Omoa radica en su pesadez. Es un leviatán de piedra y coral que parece hundirse lentamente en la arena, asediado no por los piratas, sino por la furia de los huracanes. Es una máquina de guerra colonial transformada en una tumba de humedad eterna. Número 8. Las cuevas de Talgua, la cripta de las calaveras brillantes. En las profundidades escarpadas y densamente boscosas de Olancho, cerca de Catacamas, se abre una fractura en la tierra que oculta uno de los misterios arqueológicos más macabros, perturbadores e incomprensibles del continente americano. Las cuevas de Talgua no son una simple formación geológica, son un santuario del inframundo, una fosa común sagrada utilizada por una civilización antigua hace más de 3000 años. El terror psicológico de este lugar no proviene del descenso a la oscuridad, sino de lo que la cueva le hizo a los muertos. A varios metros de profundidad, tras atravesar estrechos y peligrosos túneles sumergidos, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que hiela la sangre. Decenas de esqueletos humanos y cráneos que, de forma antinatural, brillan intensamente bajo la luz. Este fenómeno de terror visual es obra de la geología y la muerte. A lo largo de los milenios, el agua cargada de altos niveles de minerales ha goteado incesantemente sobre las osamentas humanas apiladas en los nichos de la cueva. El resultado es que los huesos se han petrificado por completo, recubiertos por una gruesa y brillante capa de cristales de calcita blanca. Al iluminar la oscuridad de la bóveda con una linterna, las cuencas vacías de los cráneos devuelven el destello de los cristales, creando el efecto aterrador de que decenas de calaveras radiantes te observan fijamente desde la penumbra. El aislamiento geográfico de esta caverna y su atmósfera pesada destrozan los nervios. El aire es denso, cálido y saturado de humedad, dificultando la respiración. El único sonido es el eco ensordecedor del río subterráneo que corre violentamente por las entrañas de la roca, un ruido que ahoga las voces y desorienta los sentidos. Quienes logran acceder a los túneles más profundos relatan un vértigo aplastante al verse rodeados de huesos cristalizados que se han fusionado literalmente con las paredes de la cueva. Talgua es el panteón subterráneo definitivo,
una obra maestra del horror natural donde los muertos no se convirtieron en polvo, sino en joyas macabras atrapadas eternamente en las entrañas de la tierra. Número 7. La antigua penitenciaría central, el Coliseo del Terror y la Ceniza. Ubicada justo en el corazón geográfico y urbano de Tegucigalpa, en el emblemático, viejo y transitado barrio La Hoya, se yergue de forma amenazante el inmenso, pesado y tétrico esqueleto calcinado de lo que fue el verdadero purgatorio en la tierra para miles de reclusos. La antigua penitenciaría central, conocida infamemente por los locales simplemente como la PC, fue, durante más de un siglo entero de operaciones, el centro de castigo, reclusión y tortura más violento, temido, hacinado y superpoblado de todo el territorio hondureño. Construida originalmente como una fortaleza militar inexpugnable de altísimos muros de piedra tallada, torreones de vigilancia ciegos y kilómetros de alambre de púas herrumbrado, esta prisión se convirtió con los años en un coliseo humano salvaje donde la vida de un interno no valía absolutamente nada. El hacinamiento en su época de mayor decadencia era tan extremo y asfixiante que las celdas comunes parecían auténticas jaulas humanas, donde los hombres debían turnarse para dormir en el suelo de concreto húmedo, y donde las reglas de convivencia dentro de los pabellones no las dictaba el Estado ni los guardias, sino la brutal, fría y sanguinaria ley del más fuerte, la supervivencia extrema y los motines de sangre. El apocalipsis definitivo de la PC llegó de forma sucesiva y despiadada, manifestándose primero en forma de agua y luego en un infierno de fuego. En la fatídica recta final de 1998, las furiosas, torrenciales e imparables aguas del huracán Mitch hicieron que el vecino río Choluteca se desbordara de forma catastrófica, inundando por completo los niveles inferiores, los sótanos y los calabozos de castigo de la prisión en medio de un caos generalizado de fango espeso, gritos de auxilio atrapados tras los cerrojos y una desesperación absoluta. Pero el golpe de gracia que sentenció a muerte a la megaestructura ocurrió tiempo después, cuando un violento, masivo y coordinado motín de reclusos provocó un incendio intencional de proporciones bíblicas que calcinó y destruyó gran parte de las instalaciones principales en una sola noche de terror. Tras la catástrofe y la imposibilidad de reconstrucción, la cárcel fue clausurada de emergencia y abandonada de inmediato, dejando las pesadas estructuras carbonizadas a merced del viento de la capital. Hoy en día, adentrarse de forma furtiva en los oscuros, húmedos y laberínticos pasillos de la penitenciaría es caminar literalmente sobre un suelo maldito, tapizado de escombros y manchado permanentemente por el sufrimiento y una espesa capa de ceniza negra que se resiste a desaparecer. La carga negativa, el luto y la opresión psicológica que exudan estas masivas ruinas carcelarias es de una densidad puramente asfixiante. Las pesadas rejas y portones de hierro forjado, completamente oxidados, deformados y derretidos en ángulos imposibles por el intenso y voraz calor del incendio histórico, cuelgan inútilmente abiertas en los largos e interminables pasillos residenciales. Las paredes descascaradas de las oscuras celdas de aislamiento extremo, donde los reos pasaban meses en la penumbra, están hoy tapizadas con desgarradores grafitis de pandillas, manchas oscuras sospechosas en el cemento y marcas profundas de uñas y manos que intentaban raspar la roca en momentos de total locura y confinamiento. El denso silencio que gobierna en la actualidad el inmenso patio central de armas, un espacio que durante décadas resonó con el eco ensordecedor de gritos de guerra, violencia desatada y disparos de fusil, es ahora sepulcral y tétrico, interrumpido únicamente por el murmullo monótono del tráfico lejano que se filtra por las inmensas grietas de los muros exteriores que amenazan con colapsar. Es el esqueleto destrozado del terror institucionalizado, un monstruo masivo de cemento carcomido y barras de acero dobladas que se pudre lentamente a la vista de toda la ciudad, resguardando de forma perpetua el eco imborrable de la violencia más extrema de Honduras. Número 6. Los edificios abandonados de la Tela Railroad Company, el cadáver del imperio bananero. A lo largo de toda la calurosa, pegajosa y sofocante costa norte del país, esparcidos estratégicamente en los municipios de Tela, El Progreso y La Lima, se descomponen en el más absoluto silencio los imponentes remanentes arquitectónicos de uno de los monopolios corporativos más brutales,
despiadados y poderosos de todo el siglo XX. Los inmensos y aristocráticos edificios de la Tela Railroad Company, la filial más importante de la infame y temida United Fruit Company, no eran simples oficinas de administración, eran el epicentro absoluto de un imperio comercial inexpugnable, un auténtico estado soberano dentro del propio estado hondureño. La empresa estadounidense levantó fastuosos palacetes de madera fina importada, inmensos hospitales de vanguardia, clubes sociales exclusivos y kilométricos muelles de carga profunda para asegurar el control total y el flujo ininterrumpido del llamado oro verde, mientras sometía de forma sistemática a decenas de miles de obreros locales a jornadas laborales inhumanas y degradantes en los infernales y calurosos campos bananeros. Cuando las dinámicas del negocio internacional cambiaron, las plagas azotaron los cultivos y las violentas presiones sociopolíticas forzaron el declive definitivo de este monopolio extranjero, la compañía estadounidense apagó sus oficinas y abandonó sus inmensas instalaciones con la misma frialdad con la que llegó. La retirada fue tan abrupta e imprevista que dejó atrás un paisaje urbano congelado de golpe en su época de gloria. Observar hoy estos gigantescos palacios de estilo netamente anglosajón, destrozados y carcomidos por las inclemencias del trópico, genera un terror liminal y una incomodidad psicológica muy particular. Las enormes casonas de madera de 2 pisos, elevadas artificialmente sobre altos pilares de concreto para evadir las inundaciones, se pudren de forma acelerada bajo la lluvia. La costosa pintura blanca, que alguna vez fue el símbolo máximo de pureza, segregación y poder de los altos ejecutivos extranjeros, cuelga hoy de las paredes en inmensas costras resecas y descascaradas, revelando la madera ennegrecida, agrietada y carcomida hasta la médula por el hambre insaciable de las termitas. Los inmensos porches envolventes, donde la élite adinerada tomaba el té mientras observaba las plantaciones, amenazan con colapsar por completo bajo el peso de la vegetación parásita que se arrastra agresivamente desde los antiguos jardines de lujo. Caminar por los inmensos y laberínticos pabellones abandonados de los antiguos hospitales de la compañía es una experiencia que corta la respiración de tajo. La distribución interna de las habitaciones, los mosquiteros podridos que cuelgan como telarañas y el suelo completamente tapizado de hojas muertas y escombros transmiten una nostalgia oscura, pesada y opresiva. En estas inmensas ruinas corporativas no hay grandes murallas de piedra para defenderse, sino la extrema fragilidad de la madera vieja que fue obligada a resistir los embates del trópico. Cuando el constante viento del mar Caribe choca contra las fachadas huecas, se filtra por los pasillos vacíos haciendo que las vigas de soporte suelten crujidos y gemidos macabros que resuenan en todo el perímetro. Es el esqueleto destrozado y putrefacto de la antigua República Bananera, un coloso de madera muerta que la selva caribeña ha comenzado a estrangular sin piedad, borrando lentamente de la faz de la tierra las huellas materiales de un pasado de riqueza desenfrenada y explotación humana brutal. Número 5. El cementerio de barcos de Dixon Cove, la bahía del óxido y los gigantes encallados. En las cálidas, paradisíacas e idílicas aguas turquesas de la mundialmente famosa isla de Roatán, existe una monstruosa cicatriz de hierro que corrompe de forma violenta, tétrica y perturbadora el idilio del paraíso caribeño. Lejos, muy lejos de las playas vírgenes de arena blanca y de los resorts de lujo internacional, en la entrada oculta y sombría de la bahía de Dixon Cove, el mar ha sido transformado por el descuido humano en un vertedero postapocalíptico de proporciones titánicas. Hablamos de un gigantesco cementerio de barcos comerciales, buques de carga y cargueros transatlánticos que, tras sufrir devastadores incendios internos, el embate directo de feroces huracanes o el abandono absoluto debido a embargos federales por contrabando, fueron remolcados hasta estas aguas poco profundas y arrojados al olvido definitivo. No se trata de pequeñas embarcaciones o botes pesqueros. Son masivos monstruos de acero de miles de toneladas de peso y decenas de metros de longitud que encallaron violentamente y murieron de pie frente a la costa. El impacto visual y psicológico de navegar en una pequeña lancha entre estos leviatanes de hierro es brutal, desorientador y aplastante. Los inmensos cascos de las naves, diseñados originalmente para resistir las presiones de los océanos más profundos, yacen ahora encallados y ladeados en ángulos imposibles sobre los arrecifes coralinos sumergidos. La salinidad extrema del mar Caribe y el sol inclemente del norte de Honduras han ejecutado sobre las naves un trabajo de destrucción implacable y despiadado. El acero naval se ha transformado por completo en una costra rugosa, descascarada y sumamente afilada de color rojo óxido y naranja furioso.
Las inmensas grúas de carga que cuelgan sobre el agua, las altas torres de mando ciegas y las chimeneas colosales que rasgan el cielo azul, amenazan con colapsar con el impacto de cada ola fuerte, emitiendo un gruñido metálico, sordo y profundo que retumba en toda la bahía y estremece hasta los huesos a cualquiera que se atreva a acercarse a pocos metros de distancia. Explorar el interior de estos gigantes encallados, ya sea desde el agua o trepando por sus paredes corroídas, exige desafiar de forma directa a la muerte. Las cubiertas principales de acero están completamente podridas y carcomidas por el salitre, formando trampas letales invisibles que ceden instantáneamente ante el peso del cuerpo marromano. Las bodegas inferiores de carga, sumergidas en su totalidad bajo el agua y en la más absoluta oscuridad, se han convertido en asfixiantes y peligrosos laberintos submarinos de fierros retorcidos, cables sueltos que flotan como tentáculos y corrientes traicioneras que pueden atrapar a un buzo en cuestión de segundos. El contraste brutal entre la belleza inmaculada del agua cristalina y la monstruosidad industrial de la herrumbre negra crea un paisaje puramente cyberpunk en medio del trópico. Es una flota fantasma inmovilizada para siempre, un monumento masivo a la chatarra náutica que se desintegra gota a gota, pudriendo el entorno caribeño y envenenando silenciosamente el fondo del mar. Número 4. Los túneles del templo de Rosalila, el inframundo rojo del sacrificio. En el inmenso, majestuoso y reverenciado parque arqueológico de Copán, la belleza y armonía de las estructuras que se ven en la superficie ocultan un inframundo laberíntico de terror puro, veneno y sangre milenaria. Exactamente debajo de la gigantesca y pesada estructura de piedra de la famosa Pirámide 16, los arqueólogos modernos se vieron obligados a perforar a pico y pala decenas de túneles oscuros, extremadamente estrechos y claustrofóbicos con el único fin de descubrir el secreto mejor guardado de la dinastía maya, el templo de Rosalila. A diferencia de otros edificios prehispánicos que fueron destruidos sistemáticamente por los propios habitantes para construir nuevas plataformas encima, este templo fue enterrado deliberadamente de forma intacta. Fue sepultado con una reverencia casi sagrada bajo millones de toneladas de roca, tierra y escombros de estuco, funcionando como una inmensa reliquia mortuoria. Acceder a él hoy en día no implica subir majestuosas escalinatas bajo el cielo azul, sino descender arrastrándose a las entrañas mismas de la tierra húmeda, en un recorrido físico que emula a la perfección el descenso al oscuro y mítico Xibalbá, el reino de los muertos. La experiencia física de adentrarse en la red de túneles de exploración arqueológica es asfixiante y tensa la cordura del explorador más experimentado. Los corredores son tan angostos e irregulares que los hombros rozan constantemente las paredes de tierra húmeda y la presión invisible de las miles de toneladas de piedra que se erigen sobre tu cabeza se siente de manera palpable en el pecho, dificultando la respiración. Pero el verdadero impacto psicológico y visual llega al encender la linterna e iluminar las paredes del templo que fue sepultado hace más de 1400 años. Rosalila está completamente recubierta de intrincados y monstruosos relieves, de estuco pintados de un color rojo, sangre intenso, espeso y vibrante que parece fresco. Este color no es una pintura vegetal común, fue fabricado triturando de forma masiva cinabrio, un mineral altamente tóxico y cargado de mercurio pesado. Esto provocó que las mismas paredes de este santuario fueran y sigan siendo hoy en día literalmente venenosas para cualquiera que las toque o inhale el aire confinado sin la debida protección industrial. La energía en este inframundo arqueológico es sumamente pesada, densa y cargada de un misticismo que infunde miedo. El templo enterrado está completamente adornado con gigantescos y terroríficos rostros de deidades solares, calaveras talladas y representaciones de guacamayas míticas, todo envuelto en la oscuridad perpetua e inalterable de su encierro milenario. El aire estancado aquí huele a polvo antiguo, azufre y humedad confinada por siglos. Saber con certeza que en las profundidades de este mismo complejo los arqueólogos desenterraron criptas reales ocultas, afilados cuchillos de pedernal e indicios claros de sacrificios humanos de sangre, convierte a los túneles de Rosalila en el corazón palpitante del terror precolombino. Es una cápsula del tiempo tóxica, roja y profundamente oscura. Un templo mortuorio que los mayas sellaron con extrema urgencia y que hoy yace sepultado en las sombras del subsuelo, exigiendo un respeto absoluto e infundiendo un pánico frío a quienes se atreven a perturbar su letal letargo. Y antes de pasar al número 3, recuerda suscribirte y dejar tu like para que podamos seguir explorando juntos los rincones más olvidados de todo
toda Latinoamérica. Número 3. El puerto fantasma de Amapala, el apocalipsis del Pacífico. En las ardientes, sofocantes y plácidas aguas del Golfo de Fonseca, dominando visualmente el inmenso horizonte del Océano Pacífico, se erige el masivo cono oscuro y volcánico de la Isla del Tigre. Justo en sus costas, asediado por el implacable sol y el salitre, descansa el gigantesco cadáver de madera y mampostería de lo que alguna vez fue el puerto de aguas profundas más moderno, vital, rico y cosmopolita de toda Honduras, Amapala. A finales del siglo XIX y principios del XX, esta isla no era un simple destino turístico tropical, era una auténtica, vibrante y ruidosa capital del comercio internacional. Fue el hogar transitorio de magnates navieros, diplomáticos de alto nivel, acaudalados comerciantes alemanes y la verdadera sede del poder político y económico. Sus cálidas calles empedradas estaban flanqueadas por inmensas mansiones de un exquisito estilo victoriano y caribeño, con grandes balcones envolventes de madera fina, relojes importados de Europa y muelles de hierro abarrotados día y noche por enormes barcos cargueros provenientes de todos los rincones del mundo. Pero la implacable construcción de nuevas, modernas y rápidas carreteras en tierra firme, sumada al traslado definitivo del puerto comercial hacia el continente, sentenciaron a Amapala a una muerte agónica, silenciosa y profundamente solitaria. El aislamiento insular cortó el inmenso flujo de dinero de raíz, provocando en cuestión de meses un éxodo masivo y desesperado de la élite, que abandonó sus palacios llevándose solo lo que podían cargar. Hoy en día, caminar por el centro histórico de Amapala es adentrarse de lleno en un escenario postapocalíptico absoluto. Las inmensas mansiones de 2 pisos, que alguna vez desbordaron riqueza, música y lujos, son hoy espectros de madera negra, torcida y a punto de colapsar sobre las aceras. Los grandes ventanales de arco están reventados y ciegos, y las gruesas columnas de los porches, devoradas lentamente por la salinidad extrema del Pacífico y el hambre insaciable de las termitas, se doblan como rodillas cansadas a punto de ceder bajo el peso de su propia historia. La atmósfera de desolación y abandono en la isla es aplastante, calurosa y casi irreal. El antiguo muelle principal de hierro y madera, por donde alguna vez desembarcaron presidentes, embajadores y tesoros incalculables, es hoy una monumental estructura oxidada, inestable y sumamente peligrosa que se adentra hacia el agua oscura como el esqueleto afilado de un 100 pies gigante. El denso silencio de las calles empedradas, ahora vacías y cubiertas de maleza, solo es roto por el choque monótono de las olas y el viento salado que hace crujir macabramente la madera suelta de los techos abandonados. Recorrer los callejones de Amapala al anochecer, cuando las sombras se alargan, genera la paranoia innegable y escalofriante de estar siendo vigilado desde los balcones rotos por los fantasmas de una época de oro que se niega a desaparecer. Es un imperio portuario destruido por la lejanía, una capital majestuosa y olvidada que se pudre lentamente frente a la inmensidad del Océano Pacífico sin la más mínima esperanza de rescate. Número 2. El abismo inexplorado de Taulabé, el laberinto geológico del inframundo. En las accidentadas, densas y verdes montañas de piedra caliza del municipio de Taulabé, en el departamento de Comayagua, la tierra firme se fractura con violencia y abre sus oscuras mandíbulas hacia lo más desconocido y aterrador del subsuelo. Las cuevas de Taulabé no son una simple atracción turística, son un sistema cavernoso tan monstruoso, profundo y letal, que desafía abiertamente a la geología moderna y paraliza de terror a los espeleólogos más valientes y experimentados del mundo. A diferencia de otras inmensas cuevas del planeta que eventualmente logran ser mapeadas en su totalidad, el verdadero misterio y el pánico absoluto de Taulabé radica en que, literalmente, no tiene un final conocido. Oficialmente se han explorado y documentado con mucho esfuerzo cerca de 12 kilómetros de estrechos túneles, pozos mortales y abismos subterráneos, pero hasta el día de hoy, ningún ser humano, equipo de buceo o sonda robótica de alta tecnología ha logrado encontrar la salida ni el fondo definitivo de esta masiva falla geológica. Adentrarse en las zonas federales prohibidas e inexploradas de Taulabé, mucho más allá de los primeros y seguros metros iluminados artificialmente para los turistas, es someterse voluntariamente a la privación sensorial más extrema, asfixiante y peligrosa que la naturaleza puede ofrecer. La negrura en estas profundidades es tan densa, viscosa y aplastante que aniquila por completo la vista al instante de apagar la linterna. Una oscuridad que parece tener peso propio,
El aire a tan brutal profundidad es espeso, helado, pesado y cargado de amoníaco, dificultando cada respiración. Los corredores inexplorados son un caótico y traicionero laberinto tridimensional. Techos repletos de estalactitas gigantes a punto de caer, suelos erizados de estalagmitas afiladas como cuchillos de piedra y gigantescos agujeros negros en el suelo que caen cientos de metros en línea recta hacia ríos subterráneos furiosos, cuyo estruendo sordo y violento desorienta por completo a quien se atreve a avanzar en la negrura. Pero el innegable peligro mortal de la geología se mezcla en este abismo con un misterio humano verdaderamente escalofriante. Durante décadas, las leyendas rurales más oscuras de la región aseguran que este abismo inabarcable fue utilizado como el escondite perfecto por el legendario y sanguinario filibustero estadounidense William Walker y oscuros bandoleros centroamericanos para ocultar botines millonarios de oro robado que jamás fueron recuperados. Cientos de cazadores de tesoros clandestinos, guiados por la codicia ciega, se han adentrado a lo largo de los años en estos túneles húmedos sin el equipo adecuado, para nunca más volver a ver la luz del sol, siendo devorados sin dejar rastro por la oscuridad inexplorada. Caminar por las zonas más hondas y prohibidas de Taula B es introducirse voluntariamente en las fauces del planeta, una gigantesca garganta de roca fría, letal e incomprensible que se traga la luz. Devora el sonido y aniquila a cualquiera que cometa el más mínimo error de cálculo en la negrura absoluta de su laberinto de piedra. Número 1. La Ciudad Blanca, la metrópolis letal engullida por la mosquitia. Llegamos finalmente a la cúspide indiscutible del misterio arqueológico, la hostilidad extrema y el aislamiento total, no solo de Honduras, sino del mundo entero. En las entrañas de la indomable, gigantesca y asfixiante biosfera de la mosquitia, el pulmón verde más impenetrable, salvaje y mortífero de Centroamérica, se oculta un misterio que ha enloquecido a exploradores, científicos y aventureros durante casi un siglo. La mítica Ciudad Blanca, también conocida en las leyendas indígenas como Caja Camasa. Esta no es una simple zona arqueológica esperando a ser desenterrada, es el mito más peligroso y letal de la modernidad. Relatos ancestrales y recientes escaneos de alta tecnología láser, desde el aire, LIDAR, han revelado las impactantes ruinas de una civilización gigantesca, completamente desconocida e incomprendida, anterior a los mayas. Hablamos de inmensas pirámides de tierra, plazas de sacrificio colosales y elaborados monolitos de piedra tallada, todo sepultado milimétricamente bajo el denso dosel de la jungla más asfixiante y oscura de toda América. La prohibición federal y el terror absoluto de intentar llegar a pie a las ruinas de la Ciudad Blanca no radican en simples rejas de metal o patrullas militares, sino en la ferocidad sádica y brutal de la naturaleza que la custodia como un perro guardián. Ingresar a este corazón oscuro y remoto de la mosquitia es enfrentarse a un entorno diseñado biológicamente por la evolución para matar humanos. La densa vegetación es un muro impenetrable de lianas, con espinas venenosas, donde la luz del sol apenas logra tocar el suelo. El terreno pantanoso está plagado de la mortífera serpiente barba amarilla, jaguares hambrientos y densas nubes asfixiantes de jejenes y mosquitos portadores de la temida leishmaniasis, una espantosa enfermedad parasitaria, literal y gráficamente devoradora de carne, que infectó y deformó brutalmente los rostros y cuerpos de los miembros de la última gran expedición científica que se atrevió a pisar el sitio sagrado. Esta enfermedad letal y desfigurante es vista por los chamanes de la etnia Pech no como un virus, sino como la materialización física de la antigua y furiosa maldición que pesa sobre los invasores de la ciudad perdida. Pero el extremo aislamiento añade una capa de peligro humano aún más aterradora. La zona circundante es un inmenso laberinto sin ley, profundamente dominado por los cárteles del narcotráfico internacional que utilizan la selva tupida como escondite perfecto, creando áreas fuertemente custodiadas donde el Estado no tiene absolutamente ninguna jurisdicción y donde un intruso desaparece sin dejar rastro. Los muy pocos y afortunados exploradores que han logrado acercarse relatan una atmósfera de tensión sobrenatural insoportable. Descubrir inmensos monolitos de hombres jaguar semienterrados en el lodo oscuro, rodeados por el ensordecedor y demoníaco rugido de los monos aulladores y la amenaza latente de la enfermedad carnívora, destruye el espíritu y la cordura del aventurero más fuerte. La Ciudad Blanca no es una ruina romántica esperando turistas. Es un inmenso coloso de piedra ahogado en un infierno verde,
protegido por una triple barrera de muerte, veneno y antiguas maldiciones. Es el misterio definitivo del continente, una metrópolis que la humanidad intentó descubrir a la fuerza, pero que la naturaleza se ha encargado de castigar, mutilar y ocultar eternamente en la más absoluta y aterradora oscuridad de la selva hondureña. ¿Qué te parecen estos 11 lugares misteriosos de Honduras que nadie puede explicar?